Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos este domingo 18 de febrero a nuestro devocional Palabras de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Qué gusto tenerles en esta mañana, que esperamos pues que el Señor nos esté cuidando, dirigiendo en todo. Hoy, pues, gracias a Dios, tenemos un domingo muy agradable. Parece ser que el sol ahora sí va a salir después del día lluvioso de ayer, pero qué bueno que nos podemos ver a través de esta transmisión, que espero sea de bendición para todos nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando, siguiendo con la temática del sermón del domingo pasado, acerca del amor. Y sobre todo vamos a enfocarnos el día de hoy en un pasaje que sí crea un poquito de problema. Es el pasaje de Mateo, capítulo 5, versículo 44. En donde el Señor, hablando a sus discípulos, les decía: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sin duda, ustedes estarán conmigo de acuerdo en que cuando llegamos a este tipo de pasajes, como que nos cuesta un poco de trabajo procesarlo, y sobre todo decir: caramba, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago todo esto, verdad? Porque sí, efectivamente, como el mismo Señor nos decía, no, amar a los amigos, amar a las personas con las cuales nosotros disfrutamos, pues es fácil, pero amar a los enemigos es algo sumamente complicado. Para poder entender un poco más el texto, permítanme hacerles un poquito de aclaraciones con respecto a él. Este pasaje, Cristo lo habla como parte, ustedes saben, de ese famoso sermón, del Sermón del Monte, las famosas bienaventuranzas y todo eso que aparece en esta sección. Pues bien, ¿qué es lo que Cristo estaba tratando de hacer o de enseñar a través de estas palabras? Bueno, si nos enfocamos bien en el texto, lo que Cristo estaba tratando de hacer era de hacer entender a la gente la diferencia entre lo que es una justicia basada en el esfuerzo propio, una justicia basada en nuestros propios hechos, y la justicia que viene de Dios. Si ustedes se acuerdan un poquito de la vida de Cristo, ustedes recordarán que había un cierto grupo religioso llamado fariseos. Bueno, junto con ellos estaban otros religiosos que pugnaban por el hecho de que lo importante era guardar leyes, e incluso de una ley ellos hacían toda una serie de reglamentos para decir que esa ley se estaba cumpliendo. Obviamente llegaba el momento donde lo que Dios había establecido en su palabra como la norma, pues ya se hacía muy complicado de cumplir, ¿no? Entonces, por esto es que cuando Cristo en estos textos del Sermón del Monte enseña a los discípulos, a la gente que le está siguiendo, siempre empieza con esta frase: oísteis que fue dicho. O sea, esto se refería a la enseñanza de estos sacerdotes, fariseos, ¿verdad? Que venían agregando a lo que la palabra de Dios decía.
Bueno, pues uno de los mandamientos que eran muy populares para ellos era precisamente este que acabamos de leer, ¿no? El mensaje de que se debe de odiar a los enemigos y amar a los amigos. ¿Por qué esta idea de odio a los enemigos? Bueno, si nosotros estudiamos un poquito la historia del pueblo de Israel, nos percataremos de que a lo largo de ella, Israel siempre se vio oprimido por gente externa. Desde el tiempo de Abraham, ¿no? Abraham tuvo muchos problemas con la gente a donde él llegó, con los cananeos con que vivió, no se diga Jacob, ¿verdad? Sus hijos. Sabemos perfectamente bien que el pueblo de Israel tuvo que pasar siglos en esclavitud en Egipto. Después, cuando salió de Egipto, las gentes que incluso eran descendientes de familiares de ellos los echaron, no querían saber nada de ellos, ¿verdad? Y a lo largo de su historia, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, nosotros vimos cómo el pueblo de Israel siempre fue rechazado. Este rechazo, tanto político como social, empezó a crear en el pueblo de Israel esa animadversión hacia la gente que le rodeaba. Ustedes recuerdan perfectamente bien, ¿verdad?, que uno de los términos despectivos que ellos utilizaban era el término gentil. Eso significaba que no eras un judío y como gentil tú no valías absolutamente nada. Incluso hay frases muy fuertes en la Biblia para referirse a los que no son judíos, llamándoles incluso hasta perros, perdónenme la expresión, ¿no? Entonces, esta historia de opresión, de persecución del pueblo de Israel, creó precisamente una mentalidad de no querer tener ninguna relación con los que les rodeaban. A esto podemos agregarles también, ¿verdad?, que en la Biblia Dios había mandado que no se juntaran, que no se dieran en matrimonio con ellos porque les iban a cambiar la fe, etcétera. Entonces, todos estos elementos, los maestros del tiempo del Señor Jesucristo lo habían tomado para crear ese concepto de enemistad hacia la gente que les rodeaba, ¿sí? Ya sea que la gente que les rodeara quisieran hacerles mal o no, eso no importaba. Simplemente por no ser judíos no tenían por qué relacionarse con ellos. Dos casos curiosos encontramos en la Biblia de esta situación. Uno de ellos precisamente es el caso de Jonás, cuando Dios le dice a Jonás que vaya y que predique a Nínive, esa gran ciudad, ¿verdad? Cuando Jonás recibe el mensaje de Dios, lo primero que Jonás hizo fue irse en sentido contrario, como diciendo, ir a Nínive y predicarle a esos pecadores, yo no me voy para allá, aunque Dios me lo mande, ¿no? Yo sé que algo está mal ahí, a lo mejor Dios está haciendo unas cosas que no debe. Entonces Jonás decide irse en otra dirección, para mostrar precisamente cómo el pueblo de Israel tenía ese odio, ese coraje hacia la gente que le rodeaba. Nínive había sido una ciudad muy importante en la época de Jonás. Era un imperio grande, el imperio asirio, era la capital del imperio asirio, y eran enemigos de los judíos. Otro caso que también tenemos así de esa animadversión hacia los no judíos es el caso que tenemos en la vida de Cristo, cuando él tenía que pasar por Samaria. Y cuando iba pasando por Samaria, llega a un pozo en donde encuentra una mujer. Y en ese inter tenemos algunos datos interesantes. Uno de ellos es que la mujer se extraña de que el Señor Jesucristo, siendo judío, hablara con ella y le pidiera agua.
¿sí? Los mismos discípulos cuando llegan y ven a Cristo hablando con una mujer se quedan asombrados, no dijeron nada. Pero sí notamos allí esa relación de la mujer como diciendo, ah, caramba, que hay un judío, ¿verdad? Y de pronto quiere hablar conmigo. Para ella fue sorpresa, porque judíos y samaritanos no se llevaban, y eso era una situación histórica. Así que fíjense, cuando nosotros vemos esta situación, podemos entender un poquito lo que los fariseos de aquel entonces enseñaban. No te juntes con tus enemigos, ódialos, porque ellos pensaban que al odiar a los enemigos, iban a mostrarles el odio de Dios, ¿sí? Como diciendo, mira, esto es lo que Dios siente por ti. Y olvidaban precisamente lo que el Señor Jesucristo luego les enseñó, ¿no? Que el primer gran mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos interpretaban el prójimo como ellos mismos, no como los otros que no son de nosotros. Y eso a veces nos pasa a nosotros también. A veces pensamos, ¿verdad?, que las únicas responsabilidades que tenemos son hacia la gente cercana a nosotros, a nuestros familiares, y no a los demás, ¿verdad? Los demás no nos importan. E incluso nos puede pasar, ¿verdad?, que nosotros de gratis nos hayamos ganado a un enemigo, sin saber por qué, ¿verdad? Quizás no le llamamos enemigos, pero sí podemos decir, ay, no, es que a esa persona le caigo gordo, o me cae gordo, ¿sí? Entonces ya con eso estamos hablando de esa animadversión hacia las otras personas. ¿Qué es lo que Cristo enseñó a sus discípulos? Si volvemos al pasaje, ¿verdad?, nos encontramos con este hecho, ¿sí? Amad a vuestros amigos, a vuestros enemigos. No solamente a los amigos, ¿no? Amad a vuestros enemigos. Y Cristo da razones para esto a sus discípulos. Dice, ustedes oyeron que debían odiar a sus enemigos, pero yo les digo que los amen. ¿Por qué? Y nos empieza a dar aquí toda una serie de razones. Y si lo empezamos a notar, ¿sí?, el amar a nuestros enemigos va a crear en nosotros varias cosas. Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el amar a los enemigos crea en nosotros precisamente esa misma mentalidad de Dios. El hecho de ser hijo de Dios no significa nada más de que yo provengo de Él, sino también significa que yo tengo cualidades y desarrollo cualidades como las que Él tiene. Me parezco a Él. Por eso Cristo les dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. En segundo lugar, le dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos también. ¿Por qué? Porque en el versículo 46 nos dice que nos trae recompensa. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, amar a los enemigos nos va a traer recompensas. Son recompensas que Dios mismo establece para nosotros, que Dios mismo nos va a dar. No es que un enemigo, porque lo voy a amar, me va a traer y me va a dar una recompensa. Dios me va a recompensar de alguna manera y lo vamos a ver en nuestra propia vida. También nos dice en el versículo 47 que si nosotros amamos a nuestros amigos, lo que va a pasar es que nuestra fe va a ser una fe creíble. Dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? O sea, si yo tengo amor por mis enemigos, eso significa que mi fe va a ser una fe creíble, no una fe nada más de nombre. Y por último, me dice que si yo amo a mis enemigos,
Esto me va a llevar al camino de la perfección, a la madurez. Dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el camino a la perfección, a la madurez cristiana, se da precisamente en este esfuerzo de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, como decíamos nosotros, ¿qué razones tenemos y qué razones nos da Cristo para que amemos a nuestros enemigos, aquellas personas a las que les caemos gordos de gratis, ¿verdad? Aquellas personas que por alguna razón nos caen gordas, aquellas personas que no tragamos? Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Amarlos. ¿Qué significa amar? Bueno, amar básicamente significa buscar el bienestar de ellos, buscar el bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que saben que ustedes le caen gordo a una persona. A veces lo que hacemos es, pues, molestarla más, ¿verdad? Pues ya sé que le caigo gordo, pues ahora le voy a hacer esto, ¿verdad? Y a fuerza, a propósito, pasamos enfrente de él y hacemos lo que sabemos que le molesta. ¿Por qué mejor no pensamos en esto? Si yo le caigo gordo, ¿por qué no voy y le compro una tacita de café? En una ocasión yo sabía que hay una persona que le caigo gordo, ¿verdad? Entonces llegué y le llevé una tacita de café. Bueno, no sé si se la tomó, no sé si la tiró porque yo se la llevé, pero ¿por qué no buscamos el bienestar de la gente? Recuerden, dice la Biblia, bueno, no la Biblia dice, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice, ¿verdad? Que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero si sabemos que hay alguien que por alguna razón no simpatiza con nosotros, busquemos el bien de ella. ¿Por qué razones? Uno, dijimos, ¿no? Porque esto nos identifica a nosotros como personas, nos identifica como hijos de Dios. En segundo lugar, dijimos que esto nos va a traer una recompensa, ¿sí? De alguna manera Dios va a recompensar nuestro sacrificio al amar a esta persona que nos odia, ¿verdad? Además de esto, le da a aportar credibilidad a nuestra fe, ¿sí? Si nosotros amamos a la gente va a decir, este de veras tiene una fe genuina. Y en último lugar, ¿verdad? Eso nos lleva a madurez, porque nos hace saber que nosotros podemos servir al Señor y nos hace ver que nosotros somos útiles en las manos de Dios y nos abre puertas para el servicio de Dios. Cuando yo era joven, yo tenía una compañera de la escuela, se los he platicado a algunos, ¿verdad? ¿Cómo le caía yo gordo? ¿Sí? Y cada vez que pasaba, porque a ella le tocaba pasar lista en el salón de clases, cuando decía mi nombre y yo contestaba, en lugar de ponerme asistencia, me ponía faltas. Y total que terminé el curso, según esto, sin haber asistido a una sola clase, porque siempre me ponía falta y falta y falta y falta. Bueno, ya saben lo que eso provocó, ¿verdad? Lo curioso del asunto es que con el tiempo y con la relación empezamos a tratarnos y ella se convirtió en una de mis mejores amigas en la escuela. Dios puede cambiar las cosas. Tú no sabes si ayudando a las personas, compartiendo con ellas, vas a poder hacer que ellas cambien su mentalidad a través de ti. El hecho de que tú le caigas mal a una persona o que una persona te caiga mal a ti, es básicamente por razones personales, de egoísmo personal, que tenemos que empezar a limar. Así que mira, yo te animo, ¿verdad? Para que siguiendo con esa temática, pienses precisamente en este hecho. En el hecho de que nosotros no debemos devolverle mal por mal a las personas. No debemos crear en nosotros sentimientos de venganza. Al contrario, debemos de buscar el bienestar de las personas que nos rodean. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, personas que nos ven más adelante a través del streaming, yo les animo para que sigamos nosotros practicando este principio básico de nuestra fe, de amar no solamente a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy.
a todos los que nos acompañan. Gracias por sus saludos. Agradecemos mucho los comentarios. Veo aquí de Lore. Gracias por acompañarnos, Lore, desde Estados Unidos, desde el lago Tahoe. Me dice que sí, ¿verdad? Sí, desde muy lejos. Gracias, Lore, por acompañarnos. Y no se olviden, hoy vamos a tener un servicio muy, muy interesante en la iglesia. Les recomiendo que no se lo pierdan. La música, estuve escuchando el ensayo el día de ayer, va a estar fabulosa. Así que les invitamos. Gracias a todos, Patti, todos los que están, Ruti, todos los que nos escriben. Gracias por estar conectados con nosotros y deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos entonces, Dios mediante, en el servicio. Y recuerden, ¿verdad? Es fácil amar a los amigos, pero buscar el bien de las personas que no son muy simpáticas a nosotros o que no les somos muy simpáticas, no es tan fácil, pero eso vale la pena hacerlo. Es un esfuerzo que vale la pena. Que Dios les bendiga y les guarde.